Los Estados Unidos, oficialmente Estados Unidos de América, es un país soberano constituido en República Federal Constitucional, compuesta por 50 estados y un distrito federal. La mayor parte del país se ubica en el medio de la América del Norte, donde se encuentran sus 48 estados contiguos y Washington, D.C., el Distrito Federal. Entre los océanos Pacífico y Atlántico, limita con Canadá al norte y con México al sur. Por su parte, el estado de Alaska está en el noroeste del continente, separado por Rusia al oeste en el estrecho de Bering. El estado de Hawái es un archipiélago polinesio en medio del océano Pacífico, y es el único de sus estados que no se encuentra en América. El país posee en el Mar Caribe y en el Pacífico varios territorios que no son incorporados al país. Con una superficie de casi 10 millones de kilómetros cuadrados y más de 325 millones de habitantes, es el cuarto país mayor en área total y el tercero en población. Es una de las naciones con más diversidad de etnias y multicultura, producto de la inmigración a gran escala. Además, es la economía nacional más grande del mundo en términos nominales, con un PIB estimado de más de 15 billones de dólares y una quinta parte del total del PIB global. El país es la principal fuerza capitalista del planeta, además de ser el líder en la investigación científica y la innovación tecnológica desde el siglo XIX. Y, desde comienzos del siglo XX, el país es también el principal país industrial en el mundo. Además, es la segunda economía más grande, únicamente por detrás de la República Popular de China. Estos pueblos amerindios llevan miles de años habitando lo que es el territorio continental del país. Esta población amerindia fue reducida por las enfermedades y la guerra después del primer contacto con los europeos. Estados Unidos fue fundado por 13 colonias británicas a lo largo de la costa atlántica. Esto ocurrió el 4 de julio de 1776. Donde se emitió la Declaración de Independencia, que proclamó su derecho a la libre autodeterminación y el establecimiento de una unión corporativa. Los estados rebeldes derrotaron al Imperio Británico en la Guerra de Independencia, la primera guerra colonial de independencia exitosa. Los estados rebeldes derrotaron al Imperio Británico en la Guerra de Independencia, la primera guerra colonial de independencia exitosa. La Constitución fue adoptada el 17 de septiembre de 1787, pero su ratificación no fue hasta el año siguiente, haciendo a todos los estados parte de una sola república con un gobierno central fuerte. La Carta de Derechos comprende 10 enmiendas constitucionales que garantizan muchos derechos civiles fundamentales y libertades. Fue ratificada en 1791. En el siglo XIX, los estados adquirieron territorios de Francia, España, Reino Unido, México, Rusia y Japón, además de anexionarse las repúblicas de Florida, Texas, California y Hawái. En la década de 1860, las disputas entre el sur agrario y el norte industrial sobre los derechos de los estados y la abolición de la esclavitud provocaron la Guerra de Secesión. La victoria del norte evitó una división permanente del país y condujo al final de la esclavitud legal. Para la década de 1890, la economía nacional era la más grande del mundo, y la guerra hispano-estadounidense y la Primera Guerra Mundial confirmaron su estatus como una potencia militar. Después de la Segunda Guerra Mundial, surgió como el primer país con armas nucleares y miembro permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. El final de la guerra y la disolución de la Unión Soviética la dejaron como la única superpotencia internacional. El país representa 2/5 del gasto militar mundial y es una fuerza económica, política y cultural, líder en el mundo. En cuanto a las curiosidades de este territorio, se encuentra que desde el año 2014, la ley obliga al Departamento de Defensa a comprar banderas únicamente hechas en Estados Unidos. Esto es una muestra de patriotismo, ya que consideran que el ejército debe luchar al lado de las banderas creadas en su país. Además, así evitan pagar impuestos al extranjero. Otro curioso dato es que un estudiante de 16 años creó el diseño cortando partes de una antigua bandera de sus abuelos como trabajo para la clase de historia. El profesor le puso un notable bajo, pero el estudiante creía que merecía más. Se retaron, llegando al acuerdo de que si el diseño era aceptado por el Congreso, el profesor le pondría un excelente. No solo acabó siendo así, sino que el estudiante ha visitado la Casa Blanca hasta en 14 ocasiones gracias a aquel trabajo. Es por esto que se dice que la bandera de los Estados Unidos fue hecha por un niño. Solo un 0,21% de la población del país vive en la capital, siendo este el porcentaje más bajo en todo el mundo, por detrás de países como Pakistán y Nigeria. Con el ritmo de consumo y los residuos que genera Estados Unidos, harían falta un total de 4 tierras para aguantarlo sin sufrir. Para que te hagas una idea, un americano consume lo mismo que 32 keniatas, por ejemplo. Aunque esto no solo ocurre en Estados Unidos, sino que en la mayoría de países desarrollados sucede lo mismo. ¿Y tú conocías sobre este país?